como siempre, vamos a ir mejorando día a día. Y bueno, creo que no podamos perder más tiempo. Ya han sido debidamente notificados y notificadas de las pautas. Y bueno, queremos conocerles y escucharles a los integrantes del grupo 1 con la asignación del tema que se les dio. Y bueno, vamos a ir tomando nota de sus respectivos desempeños. No se preocupen que esto es un ensayo, vamos a ir ajustando día a día para que todo salga lo mejor posible. Así que, grupo 1, la clase es de ustedes, son los protagonistas y éxito. Adelante. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches a ambas profesoras. Nosotras formamos parte del grupo 1. Estamos acá con la compañera Nair. Ahora vamos a compartir nuestra diapositiva. Un ratito, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Compañera, todavía no. Bueno. En un segundo, profe, solucionamos. ¿Ahí? ¿Pueden ver? Ahí está transmitiendo. Ahí se ve. ¿Se ve, compañeros? Sí, se ve. Bueno, excelente. Los integrantes de este grupo somos Nair Martínez, Luis Rodrigo Díaz, Isidro Martín, Montserrat Godoy, Liz Núñez, Adriana Duarte, Lizeth Duarte, Sofía Torales, quien les habla, Mauricio Moreno, Fátima Larrea. Nosotros vamos a hablar de India y Egipto, ¿verdad? Una pequeña información que yo recabé sobre India es que es un país que está en Asia, ¿verdad? India se encuentra entre el mar Arábigo al oeste, el Golfo de Bengala en el este, al norte se alza la cordillera del Himalaya, en la que se encuentra el monte Everest, la cordillera más alta del planeta. Es también donde nacen los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Y al sur está el Océano Índico, ¿verdad? En cuanto a la religión, se fueron imponiendo varias ideologías religiosas, así en el siglo V, a la muerte de Mahavira Jina, sus seguidoras predicaban las enseñanzas del jainismo, religión de la India que tuvo origen en la predicación de Vamana, ¿verdad? Siglo VI a.C. El varnismo, que antes se conocía como la religión bélica, religión politeísta que establecía el régimen de castas cuyos preceptos se encontraban prescritos en los antiquismos Vedas, ¿verdad? Que contenían los himnos sagrados y la revelación divina. Los principales dioses eran Brahma, Vishnu, Ganesha, Shiva, Indra y Parvati. El budismo. Buda, el iluminado, con 25 años abandonó su vida de lujos y placeres para dedicarse desde entonces a la meditación. Es una religión no teísta, pero también representa una filosofía con método de entrenamiento espiritual y un sistema psicológico.
De castas nos va a hablar el compañero Rodrigo. Buenas noches, compañeros, profesora. Yo le voy a hablar un poco sobre las castas, que serían las 4 castas principales que estaban en la India en esa época. No te vemos, Las Rodrigo. No sabemos. ya... Ahí, profe. Las castas serían la clasificación de las mezclas interraciales en el periodo colonial entre blancos, indios y negros, de la cual derivaba la atribución de deberes y derechos según el grado de pureza de la sangre. Uno de los principales eran los brahmanes. Cada casta simbolizaba una parte del cuerpo de sus dios Brahma, vamos a decirles que eran 4 los principales. Como les dije, el primero era los brahmanes, que era la parte era la boca de Brahma. Clase sacerdotal de raza aria ocupaban cargos de jueces y poetas. De sus filas se elegían a los sacerdotes. El segundo serían los chatias o guerreros. Serían el brazo de Brahma, del dios Brahma. Constituían el estamento militar y detentaban la dignidad real. Administraban la justicia con auxilio de los brahmanes. Eran de la raza Raiputana. También nos dicen que los kshatriyanes eran el poder secular responsable del reforzamiento del karma impartido por los sacerdotes. El tercero sería los vaiyas o mercaderes. Sería el muslo de Brahma. Eran de raza turanía, tibetana o tartara. Ellos eran los comerciantes, serían de las castas. El cuarto serían los sudras, pies de Brahma, dedicados a oficios manuales. Vencidos en la guerra de conquista, fueron reducidos a condición servil. Eran de la raza dravaniana. En la cultura hinduista eran la cuarta casta, eran básicamente los sirvientes, campesinos, zapateros. Solo se les daba alojamiento y no comida. Se les pagaba sueldo, no se les pagaba sueldo, por lo que no tenían propiedades para dejar en herencia. O sea, serían la clase más baja de las 4 castas. Las parias o intocables eran la clase miserable, despreciada. Su nombre constituía un insulto. Ellos eran uno de los que ya no pertenecían a los castas. Serían como los que se le dejaban de lado, que ya no eran, ya no significaban nada para ellos. Los más mendigos, diríamos. Los chándalas, resultado de matrimonios entre personas de distintas castas, estaban excluidos del culto y de la propiedad. Hasta se le negaba la compasión que se le tenía a los animales. La condición era transmitida por herencia y además cerca de 1200 subcastas. A ellos ya no se le aceptaba porque anteriormente sí o sí tenía que contraer matrimonio con una de las castas y tenía que ser de tu misma casta. Si te mezclaba con otro, ya eras prácticamente desechado de las castas a la cual correspondías. Las instituciones políticas. Los primeros gobiernos fueron monarquías o repúblicas aristocráticas. En el primer caso eran gobernados por un raja. Raja le llamaban a su rey o a un solo gobernador, electo entre los jefes tribales. Y en el segundo caso, el gobierno estaba en manos de los jefes de los clanes. Algunas de las funciones del rey eran proteger al país contra las agresiones armadas, la defensa de los derechos a la vida, la propiedad y las costumbres ancestrales, mantener limpia de impurezas a las castas y mantener la integridad de la familia, salvaguardar
huérfanas y a las viudas, suprimir la criminalidad, cuidar los sistemas de irrigación y velar por el comercio. Hasta ahí, profe. Buenas noches, profe. Yo soy Martín Leiva y les voy a hablar sobre el código de Manu. El código de Manu significaba pensador. Se referían al... Es el código de Manu. Manu es perdón, nuestro amigo Manuel. perdón, voy El a código de corregir. Manu. Manu. Se atribuían por el dios Brahma, como dijo el compañero recién. Era el padre de los hombres, según la tradición que tenían ellos. Era una colección de preceptos religiosos que tenían que respetar las distintas castas, donde el derecho a castigar provenía de Brahma, el que era el dios. Se redactó probablemente en los siglos II antes de Cristo y II después de Cristo. El derecho de castigar provenía del dios, quien el rey era el delegado. La idea de la penalidad se inspiraba en principios muy elevados en este código. El que cumplía su pena subía al cielo sin nada más. Se reconocía la imprudencia y el caso fortuito como atenuantes. Después tenemos en materia penal, las penas eran muy severas en el castigo, por así decirlo. Los miembros de las castas inferiores eran los que se les castigaba severamente con la pena de muerte. Una de las formas era el aplastamiento de elefantes. Creo que se les aplastaban a los que tenían que ser castigados. Los brahmanes no recibían ningún castigo corporal y el máximo castigo aplicado era el destierro. Los brahmanes. Era el destierro del lugar. Y otras sanciones consistían en la mutilación del cuerpo. También aplicación de marcas infamantes sobre la piel y prácticas parecidas a las ordalías. Eran castigados los siguientes delitos. Tenía una forma de castigar, depende de lo que hacían, de las normas que no respetaban. Quienes daban comida o le hacían llegar a sus hogares, por así decirle, a los ladrones, se les castigaba con pena de muerte. Lo que le dejaban entrar en sus casas, por ejemplo, y le daban alimentos y el hogar, por así decirlo. Después los ladrones que hurtaban cosas de noche, se les cortaban las manos y se les empalaban con una estaca puntiaguda, dice. En el primer robo se le amputaban los dedos, luego la mano, y a la tercera ya era la pena de muerte. A los que rompían un estanque de agua eran ahogados o matados de algún otro modo, o también podía arreglar el daño y saldar su crimen con otra pena máxima. Los que robaban el almacén del rey o la armería o templo era directamente con la pena de muerte ya. La defraudación se castigaba con mutilación. El falso testimonio, los que decían un falso testimonio, se les mutilaba las extremidades del cuerpo. Después tenemos al que hiere al otro, se le hacen las mismas heridas, además de amputar las manos, dice. Le quitaban las manos a los que hacían eso y le causaban el mismo daño que ellos causaron. El delito contra un artesano era que si el artesano no podía seguir ejerciendo su oficio, le decapitaban.
Después tenemos en materia civil, dice que la mujer se encuentra sujeta bajo tutela perpetua, sometida ya sea por el padre, marido, hermano o hijo, y solo adquiere derechos si llega a ser madre. Las solteras y las viudas sin hijos eran tan despreciables como los parias. De ahí a costumbre de estas de arrojarse sobre el cadáver de su marido cuando éste era cremado, para evitar tamaña humillación. El acto de, ¿cómo te voy a decir? Del tirarse sobre el marido, al que estaban cremando, a la persona que estaban cremando, era con el esposo, que es conocido como sati. La monogamía común en castas inferiores y la poligamia en castas superiores. El principio del Poligamia, perdón, poligamia. el principio del matrimonio era la fidelidad mutua. La mujer fiel es honrada en la tierra cuando muere en la morada del esposo. En el nirvana, en cambio, la mujer infiel está expuesta a la ignominia, porque es un tipo de ofensa en la tierra, y después de su muerte renace en el vientre de un chacal o sufre de elefantiasis y consumición pulmonar. Los hijos nacidos del adulterio no son legítimos. El hijo de una mujer adúltera no tendrá derecho a la herencia y, lo que es peor, será evitado por la sociedad. El hijo de un hombre adúltero no podrá ser reconocido por este como propios. Y seguimos con el compañero o compañera con el siguiente tema. Si es que pueden cambiar la... Compañero, tengo una consulta para vos. Sí, No tomé atento en la clase. ¿Qué son castas? ¿Castas qué son? ¿cómo? Castas. Son las mujeres vírgenes. Ah, ya. Eso ya explicó el compañero en la primera parte. Esa... Dale. No, tú me vas muy atento. Gracias por la... Dale. ¿Qué capacidad tuya la de Junior, de atender la clase y también escuchar música? Las castas, respondiendo a la pregunta del compañero, las castas son las divisiones en la sociedad, ya que se dividían en sacerdotes, en agricultores, en artesanos. Y quiere decir que el hijo de ese agricultor no puede pertenecer a otra casta, no puede pasar a ser un sacerdote, o un sacerdote no puede pasar a realizar otras funciones dentro de la sociedad. Gracias, No. Adriana. No, eso propio, acá nomás se está haciendo otra cosa. Yo estoy en mi pieza, pues estoy concentrado en mi clase. Eso es lo que pasa. Eso no propio. Disculpame. Buenas noches, profe. Yo le estaba hablando sobre la autoridad del padre, en quien ejercía su autoridad, pero sin ninguna crueldad. El padre tenía derecho a castigar a sus hijos y decidir sobre su matrimonio. La madre tenía que netamente aconsejar a sus hijas sobre el hombre que debía estar con ella. Pero el hombre que debía estar con la mujer, o sea, con la hija, debía ganarse el cariño de la madre y debía pagar lo que el padre estaba pidiendo por su hija. O sea, entregar al suegro el precio de la compra por su prometida, que se hacía por medio de un contrato dependiendo de qué costumbre estaban viviendo ellos. En cuanto a la disolución conyugal, el esposo puede abandonar a su mujer en estos casos. Si era una esposa, si la esposa lo odiaba, si netamente se vivía en pelea, si es negligente, en caso de que fuera apasionada por algún juego o algo así. Si era estéril, caso que no podía tener ningún hijo. Si han muerto todos sus hijos, ellos sí se podían separar. Si solo han engendrado hijas en 3 meses, si solamente ha tenido hijas, sí se podían separar, ya que ellos netamente eran más la autoridad del hombre que la mujer en ese espacio.
si tenía alguna enfermedad incurable, si tenía malas costumbres, si era una mujer defectuosa y antes del contrato, por ejemplo, no le especificaron eso. También no le podía dejar el hombre. Si el hombre ya no le quería a la mujer, no tenía esa autoridad, porque si era una buena mujer de buenas costumbres, no podía ser sustituida por otra mujer, hasta sin que ella lo consienta, y no debía ser tratada con ningún desprecio. Estaba permitido que la mujer tenga la autorización del hombre de poder tener hijos de, por ejemplo, alguien cercano a él, pero con la autorización del hombre. Si en ese caso el hombre no autorizaba, no sería reconocido como hijo suyo. Gracias, profe. Pasamos al otro compañero. Muy buenas noches, yo soy Liz Núñez y voy a tratar sobre el tema civilización egipcia. Dice que Egipto se encuentra en el norte de África. Toda su cultura se desarrolla gracias a las riquezas que provee el río Nilo, el más largo del mundo con 6.853 kilómetros. Al final de la prehistoria se impusieron dos grandes reinos, el Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur. Ambos fueron unificados posteriormente por el faraón Narmes o Menes, aproximadamente en el año 3000 a.C. A partir de ese acontecimiento encontramos el periodo arcaico. Narmes es a su vez un fundador de la primera de las 30 dinastías que gobernaron el país, de las que tenemos conocimientos, gracias a la labor del sacerdote historiador Manetón a través de las obras de Flavio Josefo. Las instituciones religiosas. Al principio existió un monoteísmo local en cada nomo, pero luego se desarrolló una religión politeísta siendo su principal dios Amón o Amón-Ra, supremo creador. Isis invocaba la fecundidad de las mujeres y para la fertilidad de los campos, madre del dios Horus, esposo de Hathor. Osiris, esposo de Isis, presidía el tribunal de los muertos ante el cual las almas de los difuntos debían presentarse y recitar los versos del libro de los muertos. Onubis, dios al cual le tocaba pesar el corazón del alma en una balanza colocando una pluma como contrapeso, y esta si pesaba más que el corazón, el alma era condenada a los infiernos. Tot, dios escriba, ejercía funciones jurídicas y judiciales que están relacionadas con el papel preeminente que desempeña su esposa Mat. Mat, señora de las leyes, la verdad y la justicia, representaba una mujer con una pluma de avestruz en la mano, utilizada por Osiris para contrapesar el alma del difunto. Llegaron a adorar cerca de 1000 deidades, incluyendo animales como Ra, dios escarabajo, Taoris, diosa hipopótamo, Nekbek, diosa buitre, Sekhmet, diosa leona, Sobek, diosa leona y Sobek, dios cocodrilo, y Apis, dios buey. Pasamos a las instituciones sociales. El faraón, que gozaba de todos los privilegios, derechos y prerrogativas gracias a su condición de dios vivo. La nobleza, clase dirigentes en las provincias, propietarios de tierras que cedían arrendamientos a campesinos. La clase sacerdotal mantuvieron poderes similares a los nobles. Los sacerdotes de Amón de la ciudad de Heliópolis contaron con poderes importantes, poseían sus propias cortes, administraban justicia, además
de poseer la propiedad de las tierras, el servicio de las personas y el cobro del diezmo, constituyéndose en contrapeso al poder faraónico. Los militares surgen en el Imperio Nuevo como un grupo bien organizado e inclusive con mercenarios. Y los escribas eran personas que sabían escribir y leer los jeroglíficos y llevaban los registros de las administraciones. Eso es todo. La clase obrera, los agricultores que eran los encargados de realizar las labores del campo, de la agricultura, que era un pilar fundamental dentro de la vida de los egipcios. Pero en los tiempos de crecimiento... Egipcios. En los tiempos en los que se desbordaba el río, ellos se dedicaban a las construcciones, apoyando así, realizando las tareas de los artesanos. Y los artesanos eran los que se encargaban de realizar los grandes monumentos, las labores de obreros, de pintores, de escultores, y también percibían un sueldo que por no contar con dinero se les pagaba o se les abonaba con pan y con cerveza. Y ellos también tenían derecho a huelga. Los esclavos eran productos de las guerras del periodo imperialista durante el Imperio Nuevo. Pese a su condición, parece que esta no era hereditaria. Podían ellos administrar sus bienes y con eso pagar su libertad. Una vez que ellos se encuentran libres, son igualados o equiparados a lo que son la sociedad. Pueden ubicarse en las clases, dentro de cualquier clase de la sociedad. También eran igualados jurídicamente y tenían la posibilidad de escalar incluso dentro de la sociedad, dependiendo de los méritos propios de ellos. En Egipto existieron dos periodos en la historia, que fueron el periodo arcaico y el periodo intermedio. En el periodo arcaico se dicta la constitución más antigua e importante, que es la Paleta de Narmer, escrita en jeroglíficos. Fue el primer documento histórico de Egipto. Este periodo se caracterizó por el sistema autocrático, porque el faraón tenía la suma de poder administrativo, legislativo, judicial, militar y religioso. Y teocrático, porque se lo reconocía como el señor de las dos tierras, el cual como sumo sacerdote era deificado como hijo de Ra, que significaba hijo de sol. El poder del faraón abarcaba las esferas de la vida civil, la libertad, la justicia y la propiedad. Buenas tardes, profesora. Yo soy Lizeth y ahora me voy a hablar más sobre el antiguo imperio. Se hallaban 6 salas de justicia presididos por el visir, que sería en este caso. En el imperio nuevo se formó el Tribunal Supremo o Tribunal de los 30, que contaba con 30 miembros elegidos
de los capitales de Egipto. Al aceptar el cargo, prestaban juramento solemne de no obedecer al faraón cuando le mandaba una cosa injusta. El procedimiento se hacía por escrito con una réplica y una dúplica. Los jueces del tribunal hacían un exhaustivo examen de los alegatos expuestos por las partes y de las pruebas arrimadas, las que podían ser documentales, testificales como juramentos y las ordalías. El derecho de situación era aplicado donde el faraón en cada caso establece qué es lo bueno y qué es lo malo, sin tener en cuenta la jurisprudencia, que sería en este caso. Derecho egipcio, o sea, el derecho egipcio referente al derecho civil. Resguardaba la familia, existía el divorcio para ciertos casos, se toleraba la poligamia, también las condiciones pecuniarias del matrimonio eran arregladas mediante contratos, que los compañeros ahí ya estuvieron hablando más referente a este caso. La mujer egipcia gozaba de capacidad jurídica plena. Derecho egipcio, referente a lo derecho penal, las sanciones comunes en el derecho penal egipcio eran encarcelamiento. Creo que el compañero Rodrigo ya estuvo más ampliando referente a este caso. Y bueno, y eso. El siguiente compañero, gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. A mí me toca hablar del derecho penal. Las sanciones comunes en el derecho penal egipcio eran encarecimiento, el garrotazo y la amputación de nariz. Al asesino se le castigaba con la muerte. Aún así, fuese la víctima un esclavo. Se consideraba asesino al que omitía ayudar a una persona en peligro de muerte. El que tenía conocimiento de un asesinato debía comunicarlo. La pena de ser azotado. El padre que asesinaba a un hijo llevaba como pena llevar atado el cadáver de su hijo por 3 días, y ociosidad era castigada con la muerte. Civilización mesopotámica Babilonia. Estructura sociopolítica. Awilo, Muskenum, Guardú. La estructura política. Patesi, Visir, Sakanaku, Rabianu. En el segundo periodo, el Esplendor trataron de restablecer la administración del periodo No te vemos, paleo-babilónico. Fátima. No se te ve. Ya. ¿Ahí? Sí. Ya. Ahí no, otra vez, ¿verdad, profe? No. Ahí sí. Sí me pueden ayudar mis compañeros a bajar el... Gracias. El Código Hammurabi. Descubiertas en 1901 y en la ciudad de Susa, en una piedra diadorita de 2,25 metros de altura, que cuenta con un código en el que se hace introducción
egipcio histórico, en la que se puede ver al rey Hammurabi recibir del dios de la justicia Shamash la norma del código, luego viene en el texto de las leyes, en 282 párrafos. Y por último, el epílogo, el código trata de derecho civil, con un derecho de familia que establecía la vida conyugal monogámica, admitiendo en algunos casos la poligamia, admitiéndose en el divorcio. En el derecho penal eran excesivamente rigurosos con las penas crueles y desproporcionadas, estableciéndose de la ley ¿Ustedes del tal. leyeron el tema que se les asignó al grupo 1? Sí, leímos. ¿Y qué civilizaciones se les asignó? En este nomás lo que yo estaba leyendo desde lo que a mí me tocaba, y si apago la cámara, entro en lo que me toca y es diferente a lo que está acá, pero es lo mismo. O sea que yo acerco para leer, me estoy acercando acá para leer porque me es muy chiquito la letra. No sé, los que prepararon el PowerPoint o los que se distribuyeron. Profe, me tocaba India y Egipto, pero hay que desarrollar para dividirnos y que podamos hablar todos. Alcanzó la parte hebrea, ¿verdad? Si es por ahí, podemos seguir hablando de ello o qué podríamos hacer, profe. Y parte de la inteligencia y la distribución y todo lo que implica una organización es circunscribirse, porque los demás compañeros tienen, o sea, el grupo 2 está asignado a esos puntos. Y todavía faltan que hablen otros. O sea, ustedes se autoasignaron nomás. Y esa no fue la directiva. Sí, y por profe. respeto también a los demás compañeros, ¿verdad? Que estarán trabajando con ese tema que se les asignó. Faltan todavía compañeros que exponer, demás integrantes. Sí, profe. ¿Y tuvieron algún líder, una líder que distribuyó esos temas o cómo fue esa autoasignación? La verdad que, profe, en esta semana nos pudimos organizar y estuvimos trabajando entre todos para armar el tema y dividirnos, o sea, para dividirnos los temas. Profe, pero Claro. no entiendo algo. A mí me tocó esa parte que estaba pasando en el PowerPoint, por eso yo empecé. No, pero Como ya alguien vi, habrá hecho el PowerPoint, me imagino, no estaban compenetrados, organizados, pero esa parte ya no corresponde al tema que se le asignó al grupo 1. Eso nomás es lo que estoy diciendo. Si delegaron eso en una persona que hizo, o no sé, lo hizo incorrectamente. Y también les perjudica a los que tienen que exponer que obviamente hay un punto específico que dice ahí desarrolle el programa, ¿verdad? Y obviamente eso no se está cumpliendo. A no ser que los demás, que me imagino que si conocen de las dos temáticas, puedan hacer un refuerzo de las civilizaciones asignadas, tanto India como Egipto. Que me imagino que el conocimiento no trasciende solamente a leer una placa de PowerPoint, ¿verdad? Habrán leído mucho más, profundizado, investigado, comparado para poder manejar la temática de la exposición. Le escuchamos sobre esas civilizaciones.
Profe, ¿podemos seguir entonces con lo que armamos? Me parece una falta de respeto a los compañeros que tienen que desarrollar esos puntos. Entiendo. Por eso les digo, Entiendo. les doy la oportunidad para que hablen de lo que acabadamente habrán estudiado sobre esas dos primeras civilizaciones. Y espero que los demás que están participando activamente en la clase tomen nota de las situaciones que se van dando a fin de que no se repitan y puedan tener una evaluación óptima. Recuerden que esto es su puntaje de trabajo práctico ya que van teniendo cada uno de ustedes. No sé quiénes son los demás integrantes. Les escuchamos. Sí, profe, ya. Profe, ellos están hablando de la India en un determinado tiempo, ¿verdad? ¿Perdón? No sé si se me escucha bien, mi micrófono está un poco mal. Se te escucha, pero no se te ve, Milena Martínez. Estaba Ahí sí. preguntando nomás de qué año a qué año están hablando sobre la India y Egipto. Y obviamente en la parte antigua, estamos hablando de las primeras civilizaciones organizadas. Son diferentes fases de cada organización, de cada civilización. La parte social, la parte política, la parte religiosa, la parte jurídica. De todos esos aspectos podrían haberse distribuido, por ejemplo, de 5 aspectos de una civilización un grupo y de 5 aspectos otra civilización los 5 demás integrantes del grupo. Por ejemplo, teníamos un paneo interesante e integral de toda la civilización, ¿verdad? Es para que vayan tomando nota también los demás. Sí, profe. Yo voy a hablar un poco de la prehistoria de la India. Porque ya saltamos nuestra parte, digamos, o sea, ya le toca a los otros, al grupo 2. Entonces, a ver. De todas las personas, de todos los integrantes, ¿cuántos ya pusieron y cuántos faltan? Falto yo, yo soy el último. ¿Vos quién? ¿Tu nombre, tu rostro? Mauricio. Soy Mauricio Moreno. Un gusto, Mauricio. ¿Te escuchamos, Mauricio? Bueno. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estamos? Yo le voy a hablar un poco de la economía de la India. ¿Sí? Los historiadores se dividen en 4 periodos. El primer periodo precolonial abarca hasta el siglo XVII. El segundo periodo de colonización británica finaliza con la independencia en 1947. El tercer periodo se extiende hasta 1947 hasta 1990. Y el cuarto periodo, el periodo de las medidas de liberación económica y con elevadas tasas de crecimiento. El sistema económico era avanzado y floreciente. Se practicaba la agricultura, la doméstica de animales, la fabricación de herramientas y armas, que eran comercializadas civilizaciones del Oriente Medio, el Imperio Romano y el sudeste asiático. Eso es lo que yo pude rescatar de mi tema, profe, porque era la última parte que le tocaba a los compañeros. Bueno, ¿quién es Sofi Torales? ¿Ella está presente? Sí, profe, estoy conectada.
Estoy conectada desde el usuario de Nair, estamos juntas. Espera que prenda la cámara. Ahí. Hola. Prendan un poco todas las cámaras, por lo menos los integrantes del grupo 1. Disculpame, profe, no te para escucho su nada. calificación. Profe, disculpame. No te escuché, profe, ¿podrías repetirme? Si pueden, por lo menos, los integrantes del grupo 1 prender todos y todas sus respectivas cámaras. Sí, profe. Le veo a Lucía, a Sofi, a Fátima, a Mauricio. ¿Quién más? 10 deben de ser, ¿verdad? 1, 2, a Martín, a Liz, Luis Rodrigo, que puso Luis nomás, pero había sido Luis Rodrigo, a Lisette, a Adrián, Milena, no le ven. Profe Evelyn, tomaste nota de todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Milena la que falta, ¿verdad? Bueno. Estoy en este grupo. Yo hice una pregunta nomás. Profe, 9 te aparece porque en un usuario estamos 2. Sería Nair y Sofía Torales. Nair Martínez y Sofía Torales. Sí, pero igual contándole a ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, falta una compañera. 7, 8, 9. Y es Janet Godoy. Ya. ¿Qué pasó con ella? No expuso. Sí expuso, pero tuvo que salir porque ya entró a trabajar. Pidió permiso hasta las 9, creo. Disculpe, profe, ¿podría meterme Sí. un poquito? Janet Godoy es la compañera de la que yo le había hablado, que no tenía permiso del trabajo, entonces ella expuso y se desconectó para seguir trabajando. Ok, bueno. Gracias, Daniel. Bueno, es el primer grupo, ¿verdad? Como les expliqué, la temática de las exposiciones van a ser de esta manera, van a exponer, vamos a ver, hacer las devoluciones correspondientes posteriormente a eso y obviamente se cierra siempre con la tarea final de consigna. No significa eso que por eso todos los demás, no es para los demás la clase. La clase es de desarrollo, se está grabando, tomamos nota, ¿cómo es? Tomamos nota de la presencia, también de los que abandonan la reunión. Entonces, con esto vamos a tener un control amplio en relación a la participación y a la responsabilidad. Belén, ¿querés decir algo? Sí, profe, quiero consultarte algo con respecto a una duda que está teniendo una compañera. Leí uno, no sé qué pasó. Estoy devolviendo a los compañeros. No sé si es puntual o lo podemos hacer a través de la delegatura después con las indicaciones, porque es el momento del grupo 1 ahora que le estoy haciendo sus devoluciones. Sí, profe, creo que por parte de la delegatura. Gracias. Bueno. Grupo 1, recuerden siempre, y todo va para todos los grupos porque vamos a seguir con esa temática, se le distribuyó los puntos o los parámetros que son importantes que tenemos en cuenta desde la cátedra, desde estas presentaciones para que puedan tener el puntaje de 10 del trabajo práctico. Digamos que, por decirlo así, presencia han tenido, responsabilidad, por decirlo así también, ¿verdad? Por lo menos que tenían dentro de todos sus equipos, etcétera, etcétera. En donde podemos decir que ciertamente innovación
prepararon un PowerPoint, pero evidentemente las últimas, yendo hacia el final, no atendieron los puntos que se le asignó para el desarrollo, por eso se les puso, eran bien 2 civilizaciones, y sobre todo también atender, no sé si se guiaron por los puntos que dice el programa y no por los puntos que a lo mejor dice Wikipedia o un atlas universal, sino los puntos del programa y hacia dónde apuntan los puntos del programa. No sé si tienen a mano el programa de estudio y qué puntos tenían o determinaba el programa para desarrollar eso. Porque recuerden, y eso se dijo en la primera clase, historia, en teoría entendemos que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero en esta cátedra nos centramos en rescatar las cuestiones que hacen al desarrollo, a la implementación jurídica que tuvieron principalmente las civilizaciones desarrolladas a lo largo de la historia. ¿Qué nos interesa saber de la India? Cosas que dentro de todo bien rescataron, que todo estaba en base a una religión, o sea, su cimiento era, la religión era la que comandaba todo el desarrollo de todos los ámbitos de su vida, principalmente a través de la división social de casta, por decirlo así, las instituciones sociales fueron abarcadas. Lo que no escuché bien es, y que es importante, y recalco acá que es un tema de examen fundamental, que es la división de las castas de las Indias, y en teoría el nombre, como ellos le llamaban en idioma hindú, y qué significaba, o sea, a qué grupo social correspondía. O sea, alguien dijeron sacerdotes, ¿verdad? Entonces, los brahmanes que estaban en la cúpula de las castas, porque obviamente, ¿y por qué estaban los sacerdotes o los dedicados al culto divino o lo que llevaban la divinidad en la punta de la casta? O sea, que eran los que estaban por encima de todo, porque obviamente la religión en la India marcaba las pautas de todas las instituciones. Correcto el tema. ¿De dónde otra vez deriva ese tema de las castas? Del ámbito jurídico que también mencionaron con el tema del Código de Manu. India, las castas y el Código de Manu. ¿Qué es lo que, o sea, digamos, por qué hacemos énfasis? Porque ya en esa antigüedad, en ese tiempo anterior, ya tuvieron la noción de codificar sus normas de convivencia. Estamos hablando, por decirlo así, del primer código jurídico de la antigüedad. Eso es lo que rescatamos en esta cátedra. Está todo bien decir dónde queda la India, que el mar, que esto, que primero fue que ya casi recientemente era una colonia inglesa. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Cómo era antiguamente su organización y que esa religión marcaba ciertamente las pautas de su norma de convivencia, su regulación, y ya hicieron un código. ¿Quién era Manu, que hizo un código? Manejaron un poco el tema de la religión, que las castas venían, digamos, de los cuerpos, de las partes del cuerpo de Buda, ¿verdad? ¿Quién era Buda? Siddhartha Gautama. O sea, tratar de ser más puntuales en los puntos del programa. O sea, reflexiones, o sea, ver, para tener un 10 perfecto, hay que ceñirse al programa, rescatar lo jurídico de cada civilización y enfocarse. Y por esto lo estoy diciendo, no solamente de evolución, sino para que vayan tomando nota para el examen. Las instituciones políticas, sociales, jurídicas y religiosas de cada civilización que vamos a venir desarrollando ahora, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, eso se traslada a Egipto. O sea, ¿y qué rescatamos de Egipto? Abordaron muy bien, como ya estaba, que crearon la noción de un tribunal supremo, por decirlo así, manejaban cierta codificación para ello
ya tenían, digamos, el tema del registro, de la anotación, de eso era muy importante, el libro de los muertos. También la religión siempre marcaba los puntos. Ya son otro tipo de divisiones sociales que hay en Egipto, ¿verdad? Quiénes estaban en la cúpula, cómo era la interacción, qué era la poligamia, que era una institución social que obviamente, por decirlo así, que ahora, si bien en la civilización occidental no es lo normal, eso sí ya lo era en esa civilización antigua. El tema de justamente para no, la noción de no mezclarse entre clases sociales hacía de que exista, que puedan, digamos, existir el matrimonio entre la propia familia biológica. O sea, eran nociones de instituciones antiguas de esa época, ¿verdad? O sea, el incesto era, en la civilización egipcia, era, digamos, concebido como una norma, digamos, común dentro de la sociedad. Eso es el análisis que deben ir haciendo al momento de estudiar o cómo enfocar las nuevas civilizaciones. No dónde queda, ni qué río, ni de qué año, no. Sino cómo era su desarrollo, con qué instituciones políticas tenían que nosotros tenemos ahora. Tenían un consejo de ancianos, tenían unos asesores, en Egipto había un faraón, esa clase, digamos, preferencial. En la India estaban los sacerdotes, o sea, ese tipo de comparaciones. Los escribas, qué función cumplían dentro del desarrollo social de Egipto, ¿verdad? O sea, cómo concebían la cuestión de la esclavitud. Todas esas son nociones que tenemos que darle foco, por decirlo así, al momento de desarrollar estas instituciones, ¿verdad? De repente está bien, es decir, la religión marcaba pautas, pero no enfocarnos demasiado en qué tipo de animal era cada dios. ¿Qué importa el derecho? ¿Cómo tenía la noción de crear normas, de condensar normas, ya de decir que eso debería estar todo escrito en un lugar para que alguien lo pueda ir a consultar? Eso se llama hacer codificación, de darle publicidad a las normas que hacían, de establecer, o sea, cuestiones que ahora nosotros tenemos, o sea, cómo son las publicidades. O sea, hasta ahora, para que una ley sea ley, debe estar publicada en un registro oficial que es la Gaceta Oficial. Y esas nociones, si bien de alguna forma rudimentaria, entender que ya existía y que venimos eso a lo largo del desarrollo de la historia manteniendo eso, que existe una concentración de poderes, que existía la administración judicial, que existía la administración política, un montón de situaciones que tenemos que ir comparando este desarrollo institucional con las instituciones que tenemos ahora. Esa es la cátedra de historia de las instituciones jurídicas. ¿Y a qué le sumaría yo un plus de innovación? Y usen la creatividad, porque se llama todo bien, crearon un PowerPoint, pero leen, no sé si entienden lo que están diciendo, podrían decirlo más en sus palabras, no solamente leer una placa de PowerPoint. ¿Cómo podemos innovar? Pueden hacer miles de cosas, pueden hacer una representación de la época, pueden contar cómo ustedes concebirían cómo podría haber sido un juicio de las ordalías. ¿Qué son las ordalías? Todo el mundo mencionó. O sea, es la primera noción de derecho penal llevado al ámbito religioso. Las ordalías o juicios de Dios eran la forma que tenían de castigar los hechos punibles basadas las civilizaciones antiguas en justamente ese carácter religioso que gobernaba todos sus ámbitos. Entonces, es dejar al arbitrio en teoría de la divinidad determinar a través de señales de la naturaleza o de acontecimientos si una persona era culpable o inocente.
alguien robaba o mataba, se le tiraba al río. Si por algún motivo ellos veían que flotaba o no se hundía o no se ahogaba, entonces entendían que Dios o la divinidad, ¿verdad? Porque la figura de la divinidad está diversificada en cada civilización. Entonces decían, la divinidad, el ser superior en que creemos, le perdonó la vida, entonces es inocente. Eso es lo que tenemos que rescatar. Imagínense, ya es noción de un juicio, de decir culpable o inocente en la antigüedad, pero, digamos, asignado o dejado al arbitrio de las divinidades, de los dioses, etc. Y la conexión que existe, ¿se acuerdan lo que veíamos en la prehistoria? Bueno, eso desarrollado en Egipto, que hay una vida, ellos le daban mucha más importancia a la vida después de la muerte, inclusive que la terrenal. Por eso hacían las pirámides, porque decían que eran los palacios de los muertos. Entonces es hacer ese análisis y tratar de trascender al copiar el Wikipedia, pegar en el PowerPoint, leer en el PowerPoint. Eso, les digo, esto es un ensayo de la vida profesional que van a tener ustedes. O en un juicio oral y público se van a ir a leer un PowerPoint de los artículos que copiaron y pegaron. No. La vida es de los, o el desarrollo, o las oportunidades son de los que innovan y los que demuestran realmente que por lo menos le estamos dando un ensayo de un breve, digamos, conocimiento, de un breve análisis, de una breve investigación. Así que les insto a ponerse realmente las pilas, poner más de ustedes, que la vida no es ni la vida profesional, ni el abogado, la abogada del futuro se va a poner a leer un PowerPoint en un juicio para defender a su cliente, o un juez o una jueza al hacer sentencia no va a copiar y pegar de Wikipedia. Porque una sentencia nula, porque uno tiene que crear, porque uno tiene que ejercer lo que conoce. Entonces, actitud, originalidad, demostrar conocimiento. Tenemos que empezar desde ahora. Entonces, los temas de exámenes fundamentales o los puntos fundamentales de la India no podemos pasar esta materia sin saber que lo religioso marcaba por lo menos las civilizaciones antiguas, reforzar el tema de las castas, en Egipto también las clases sociales, cuáles eran las instituciones jurídicas más importantes que ya tenían los consejeros, tenían los escribas, quién ejercía el poder judicial, quién ejercía el poder legislativo, quién ejercía el poder ejecutivo, esas nociones de esos poderes en esa época concentrados en las personas que determinaban autoridad. Ese es el análisis. ¿Y qué legado jurídico, o lo más parecido a las nociones jurídicas que tenemos ahora, desarrollaron esas civilizaciones antiguas? Tener las nociones del Código de Manu, ¿verdad?, que tenía perspectiva de género, cómo eran consideradas las mujeres en la India, tenían ya nociones de tutela, de adopción, de derecho civil, de derecho penal. Eso cómo es diferente en Egipto. Ya las mujeres podían heredar, podían, digamos, administrar sus bienes. O sea, otra perspectiva también de las condiciones de hombres y mujeres en esas civilizaciones antiguas. Así que les insto a hacer un análisis, una investigación más profunda, rescatar esas cuestiones jurídico-políticas sociales de todo el conglomerado histórico que puedan llegar a encontrar de estas civilizaciones para ir mejorando y puliéndonos. E innovar. No, a las 8 me prendo mi cámara y leo lo que mi compañero agarró, copió y pegó, yo no sé ni qué puso. Cada uno lleva su propia calificación y se nota demasiado el que solamente lee, no sabe ni qué es lo que lee porque lee mal encima otra vez. Entonces,
Este es el mundo profesional, hay que empezar a caminar como tales y la nota y la calificación va reflejada en base a ese desarrollo. Entonces, dentro de todo, les felicito, pero hay que mejorar, hay que ceñirse a los puntos del programa, hay que innovar un poco, ¿verdad? Y sobre todo, mostrar una solvencia en el desarrollo de que básicamente se está en conocimiento del tema que se está exponiendo, porque es parte del desarrollo. No solamente ustedes son los protagonistas de la clase. ¿Dónde estás? Igual, obviamente que se comparten los materiales, pero justamente queremos hacerlo de una forma un poco más proactiva. Así que inclusive pueden surgir dudas del análisis de ustedes y después eso preguntan al final de la clase. Pero podemos más. Sí. Sí, profe, la verdad que a nosotros nos gustaría poder volver a presentar nuestro tema. Nosotros el miércoles tuvimos la parte que el tema que nos tocaba y tuvimos 2 días para prepararnos apenas, ¿verdad? Pero la verdad que nos gustaría porque no nos queremos quedar con esto, o sea, queremos más. Sí. De ser posible, si nos podés dar otra fecha para presentar nuestra exposición y hablar bien sobre el tema, ¿verdad? Trabajen en su proyecto, en su esquema, y vamos a tener en cuenta esa situación conforme recuerden que estamos calendarizados con los tiempos justos para llegar a los exámenes, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos las puntuaciones correspondientes, que le vamos a hacer a cada uno la devolución respectiva, entonces, bueno, me parece interesante que quieran seguir mejorando sobre esta situación y vamos a analizar eso en la cátedra, sí, en el tiempo que se pueda, obviamente, para que puedan hacer ese refuerzo. Está bien, me parece bueno que quieran mejorar a partir de, si bien hay poco tiempo, pero recuerden, del poco tiempo abarcaron hasta lo de la el siguiente tema. Así que hay que ser más enfocados, enfocadas, pertinentes y entender qué es esta cátedra, que cada día vamos a ir reforzando. No es la historia en general, es rescatar lo jurídico y los aportes, digamos, políticos, jurídicos y sociales de cada civilización. Inclusive sería muy válido que lo comparen con instituciones que hasta ahora siguen vigentes. Estamos, a rescaten lo jurídico, qué aporte jurídico nos da cada civilización o qué ingeniería jurídica ya pudieron tener en la antigüedad que nosotros conocemos ahora como normativa, como código, como derecho, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a poner todos esos puntos principales, se va a compartir obviamente ya en la unidad 3 las cuestiones que tengan que ver con estos puntos para que todos vayan haciendo este refuerzo. Les invito a los siguientes grupos a mejorar en innovación, ajustarse al programa y, digamos, compartirnos su experiencia que en teoría estamos creciendo todos juntos justamente y conociéndonos y viendo el desarrollo y ayudarles a ustedes en su desarrollo y en su crecimiento, por decirlo así, académico, tendientes a la excelencia profesional. ¿Estamos? Bueno, sí, profe, vamos gracias. a seguir trabajando. Gracias por animarse. Sé que podemos muchísimo más y espero seguir sorprendiéndome acá con la profesora Evelyn con los siguientes grupos en la próxima clase. Como siempre, ya saben cómo es la consigna de la presencia. Vuelvo a repetir, escribir el nombre, el número de cédula no es la presencia que se hace cuando se sube el enlace o en el chat, sino que por lo menos para trabajar un poco con una retroalimentación de lo que hemos visto en cada clase.
estamos, vamos a seguir en contacto a través de la comunicación con la delegatura y bueno, que tengan un fin de semana provechoso y a seguir mejorando para dar lo mejor de cada uno de ustedes en cada exposición. Recuerden, es su trabajo práctico, es el momento de lucirse, así que es al todo o nada. Estamos, pero vamos aprendiendo. Así que muchísimas gracias, profesora Evelyn, por el apoyo. Va a estar obviamente colgada, grabada esta clase para que cada uno pueda ver el desarrollo que hizo también y con justicia la nota que se merece. Y nos seguimos interactuando a través del Classroom y viéndonos la próxima clase. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos próximamente. ¿Estamos? Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, compañeros. Gracias, profe. Feliz fin de semana para todos. Igualmente.